grabar. Hoy vamos a hablar de la preparación nutricional para las carreras. Para poder darle forma a esta charla, les pasé un cuestionario en Google Forms para que ustedes, digamos, completaran detalles de cómo se preparaban los días antes, qué comían, si hacían una merienda antes de la carrera, qué consumían durante la carrera, sólidos, semisólidos, líquidos y cómo se recuperaban. Entonces, basada en eso, hay ciertas cosas que le voy a dar más énfasis porque me parece importante hablar sobre ellas. Bueno, lo primero que vi es que aproximadamente 2/3 de los preseleccionados han recibido asesoría nutricional. Entonces, quiere decir que ya tienen bases, ¿verdad?, de lo que es la nutrición. Entonces, hay ciertos conceptos que yo vi que por lo menos los mencionaban, ¿verdad? Algunas personas en más detalle que otras, pero sí, digamos, hay cosas que ya conocen y hay 1/3 de los seleccionados que no ha recibido asesoría nutricional. Entonces, también pensando en todos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que voy a explicar que van a ser más básicas, ¿verdad? Para algunos les va a parecer básico y a otros les va a parecer, digamos, como para ir eh, igualando el terreno, ¿verdad? Entonces, bueno, primero, ustedes ya conocen las carreras de montaña, ¿verdad? Están en eso. Entonces hay diferentes modalidades. Hay carreras más cortas, hay maratones, hay ultramaratones o ultra trail, ¿verdad? Que son, digamos, las distancias por arriba de la maratón. El Sky Race, que es a más de 2000 metros de altitud. El kilómetro vertical, y después también tenemos las pruebas de campo traviesa, que esas son unas pruebas diferentes que son en circuitos y no son tan técnicos. Entonces ustedes puede ser que participen en una o varias de estos tipos de carrera y esas carreras van a tener características específicas que es importante conocer para poder planificar la alimentación de la carrera. Entonces es muy importante conocer los detalles. Primero, bueno, básico, ¿verdad? La distancia que van a recorrer. Ya ustedes saben que en trail es diferente, digamos, 10 kilómetros en calle es diferente a 10 kilómetros en trail. Depende mucho de la altimetría, ¿verdad? 10 kilómetros, nunca hay que subestimarlos porque puede ser que esos 10 kilómetros duren hora y media, inclusive 2 horas, dependiendo de qué tan técnico es. Después la ruta. Es muy importante si la pueden descargar en GPS para tener la ruta. La altimetría, conocer todos los detalles, si es alta, media, baja montaña, conocer toda la altimetría del recorrido y también saber en qué momentos o en qué partes están los puestos de asistencia, porque usualmente esos puestos de asistencia coinciden a veces con partes o muy duras o son preparación para lo que sigue, ¿verdad? Entonces, esos puestos no se pueden ahí obviar, ¿verdad? Las características del terreno, ¿verdad? A ver si, por ejemplo, es barro, es lastre, qué tan técnico es, ¿verdad? Esto es importantísimo porque dependiendo de qué tan técnico sea, así va a ser la estrategia de lo que van a consumir durante la carrera. Porque si va a ser un terreno más técnico, ustedes necesitan cosas que sean fáciles de consumir, ¿verdad? No se van a poner a comer galletas, un sándwich, algo que cueste más masticar, ¿verdad? Sino que ahí lo que se recomienda son cosas que sean fáciles de, de consumir. Después las condiciones climáticas, ¿verdad? Lo que es la temperatura, la humedad. Esto para la preparación, los días antes y durante la carrera. Porque si son condiciones extremas, por ejemplo, de frío o de calor extremo, eso hace que se gaste más rápido las reservas de carbohidrato en los músculos. Entonces nosotros necesitamos tener buenas reservas. Después la hora de salida, eso es fundamental, ¿verdad? Porque no es lo mismo la preparación para una carrera que va a salir a las 6, 7 de la mañana de una carrera que va a salir a las 2, 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta la hora de salida y entrenarla. Los puestos de asistencia, o sea, conocer dónde están ubicados los puestos de asistencia y qué ofrecen, ¿verdad? También, porque si en algún momento ustedes van a depender de algo de los puestos, entonces saber
que hay en los puestos, ¿verdad? Los cortes de tiempo en caso de que haya cortes. Y todo esto se toma en cuenta para la planificación. Es muy importante establecer un protocolo de estrategia de acuerdo al tipo de carrera. Entonces, se define el requerimiento de líquido, de carbohidrato, de sodio por hora de ejercicio. Entonces, nosotros tenemos ciertos requerimientos. El cuerpo necesita cierta cantidad de líquido, carbohidratos y sodio para poder cumplir, ¿verdad? Y para poder rendir. Se recomienda montar ese protocolo y practicarlo, ya sea también lo del protocolo del día anterior, o sea, lo que van a hacer el día anterior y el día de la carrera, ¿verdad? Practicarlo en los fondos y tomar en cuenta toda la logística, ¿verdad? Cuáles son las condiciones de la carrera, o sea, si va a estar caliente, si va a ser en altura, a qué horas va a salir la carrera, ¿verdad? Para tratar de, de igualar lo más que se pueda o simular las condiciones de la carrera. Y muy importante, entrenar al intestino. Entonces, así como se entrenan los músculos, ¿verdad? Ustedes entrenan los músculos con cada entrenamiento que hacen, ¿verdad? Físicamente, también el intestino se entrena. O sea, se entrena a tolerar cantidades de líquido, tolerar cantidades de carbohidrato, ¿verdad? Entonces, es muy importante también entrenar el intestino. Voy a irles enseñando varias preguntas que vimos en el cuestionario. Esa sería una pregunta. ¿Hace algún cambio en su alimentación uno o varios días antes de la carrera? Entonces, la gran mayoría contestó que sí hace cambios, ¿verdad? De las 37 personas que contestaron, 33 hacen cambios. Y hay 4 personas que no hacen cambios, o sea, mantienen la misma alimentación usual, ¿verdad? La misma de siempre. Entonces, ¿qué fue lo que contestó la mayoría? Bueno, algunas personas fueron más específicas, ¿verdad? Otras, digamos, lo que dijeron fue que aumentaban el consumo de carbohidrato, el consumo de frutas, disminuían el consumo de carnes rojas, ¿verdad? Eso fue algo que mencionaron varios. Disminuían el consumo de fibra, ¿verdad? Por ejemplo, de cosas crudas, ensalada. Y también tomaban más líquido, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, agua de pipa. Ahí varias personas lo mencionaron. Entonces vamos a ver por qué el carbohidrato es tan importante, o sea, porque ustedes, digamos, tal vez es entender por qué se recomienda aumentar el consumo de carbohidratos los días antes, porque el carbohidrato es el principal combustible de los músculos cuando ustedes hacen ejercicio a intensidad moderada y alta. Entonces, ustedes en una carrera no van a ir ahí, digamos, a menos de que sea una ultra, ¿verdad? Que sea, digamos, a un paso más tranquilo, ¿verdad? A un ritmo, a una intensidad más baja, el principal combustible que se va a utilizar va a ser el carbohidrato. Entonces nosotros necesitamos llenar el tanque de gasolina, llenar las reservas. Y el carbohidrato se ha visto que aporta energía más rápido que la grasa. Entonces da energía 3 veces más rápido que la grasa. Si nosotros queremos obtener la energía a partir de la grasa, resulta que necesitamos más cantidad de oxígeno, entonces tenemos que respirar más hondo, tenemos que bajar el ritmo del ejercicio para poder usar grasa como fuente de energía. Entonces tenemos varias reservas de carbohidrato. Tenemos un poco de carbohidrato en la glucosa sanguínea, ¿verdad? Digamos que es como el azúcar en la sangre. Tenemos glucógeno hepático, que son las reservas en el hígado, y tenemos glucógeno muscular, que son las reservas en el músculo. Entonces, el glucógeno hepático, ¿para qué sirve? Sirve para mantener los niveles de azúcar en la sangre. Eso es para que usted no le dé un bajonazo de azúcar, que no le dé una hipoglicemia, que siempre vaya a tener energía y no se vaya a sentir mal. Además, ese azúcar en la sangre es fuente de energía para el cerebro y ustedes necesitan tener buena concentración cuando ustedes están en una carrera de trail, porque tienen que ir capeándose obstáculos y digamos, estar muy atentos, ¿verdad? Y necesitan que el azúcar en la sangre esté bien. Entonces, ese azúcar se mantiene gracias al glucógeno hepático, ¿verdad? El glucógeno del hígado. Y las reservas en el músculo resulta que dan energía al músculo, pero esas reservas solamente se pueden usar dentro del músculo. Entonces, imagínense que el glucógeno muscular es como un tanque de gasolina, es un tanque de gasolina que nosotros tenemos, entonces hay que tratar de llenarlo. Entonces, ¿para qué sirve la preparación los días antes?
sirve para llenar el glucógeno muscular. O sea, el glucógeno muscular, como les decía, son las reservas, es el tanque de gasolina, ¿verdad? Entonces, los días antes, ustedes aumentan el consumo de carbohidrato para rellenar las reservas de glucógeno muscular. Y la última comida antes, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la última comida fuerte, como el desayuno, si la carrera va a ser en la mañana, esa última comida llena las reservas de glucógeno hepático, ¿verdad? Que sería el glucógeno o las reservas en el hígado, que les ayuda a mantener el azúcar en la sangre. Entonces cumplen dos funciones diferentes. Y es importante, digamos, prepararse los días antes y prepararse el día de la carrera, ¿verdad? Porque ustedes podrían decir, no, pero es que yo ya comí mucho carbohidrato los días antes, ¿verdad? Pasé comiendo pasta. Entonces no importa que me vaya en ayunas a la carrera, no. ¿Por qué? Porque esas reservas tienen que llenarse también, ¿verdad? Ustedes pueden llenar la reserva los días antes, pero también es importante llenar las reservas en el hígado el día de la carrera. La preparación de los días antes va a depender de la distancia y el tiempo. Entonces, lo que vi es que algunas personas sí ya lo tienen más claro, ¿verdad? Otras, digamos que me decían que se preparan un día antes, ¿verdad? Depende de la distancia. Las carreras más cortas requieren 1 o 2 días de preparación. Ya carreras de media maratón, ¿verdad? Hasta 30 kilómetros pueden ser unos 3 días antes. Y la maratón y ultramaratón puede ser de 4 a 7 días antes. Entonces, esa preparación, ¿en qué consiste? Consiste en cambios en la carga de entrenamiento, ¿verdad? Y ahí es donde entra la parte de la planificación del entrenador, que va bajando la carga del entrenamiento para descargar los músculos. También está la carga de carbohidratos, que es aumentar el consumo de carbohidrato, y el protocolo de hidratación. Aquí tenemos un gráfico, ¿verdad? Que muestra del día 7 antes de la carrera hasta el día de la carrera, que es el día 0. Entonces, la flecha que va para abajo quiere decir que es el entrenamiento. O sea, el entrenamiento va bajando en volumen, pero puede ser que metan algunas sesiones ahí intensas para mantener el ritmo. Y después los últimos días hay entreno suave, ¿verdad? Y el último día puede inclusive ser un descanso activo o un, digamos ahí, o descanso total, ¿verdad? Y el consumo de carbohidrato va aumentando. Y sobre todo los últimos 3 días se hace una recarga. O sea, una recarga quiere decir aumentar el consumo de carbohidrato. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda aumentar el consumo de carbohidrato nutritivo. Hay diferentes tipos de carbohidrato, ¿verdad? Entonces, a veces las personas confunden el tipo de carbohidrato y entonces también dicen, bueno, un postre es carbohidrato, las galletas dulces son carbohidratos, los queques, esto, entonces voy a aumentar el consumo de esas cosas. Lo que se recomienda es aumentar el consumo de carbohidrato nutritivo, ¿verdad? Que sean pan, pasta, cereales, verduras harinosas, por ejemplo, papa, yuca, camote, plátano. Hay personas que les gusta hacer la carga de carbohidrato con plátano maduro, ¿verdad? Y eso es muy rico, ¿verdad? Arroz, frutas, vegetales, repostería baja en grasa y galletas no cremosas. Entonces, por un lado, se aumenta el consumo de carbohidrato. Y por otro lado, se baja el consumo de proteína. Entonces, lo que se hace es que cambia la proporción en el plato. Entonces, usted baja el consumo de proteína y le hace campo al carbohidrato para comer más arroz, para comer más pasta, para comer papa, ¿verdad? La carga, usualmente, digamos, se habla de la pasta, ¿verdad? Que la pasta es como muy, muy común, ¿verdad? Que la utilicen, pero también se puede utilizar el arroz para hacer una carga de carbohidrato. El arroz es rico en carbohidrato. Se puede usar, digamos, la papa, como les decía, las verduras harinosas. También se recomienda consumir alimentos ricos en potasio, porque se ha visto que el potasio ayuda a acumular reservas, ¿verdad? De carbohidrato, de glucógeno. Entonces ahí tenemos una lista de alimentos que son ricos en potasio. Por ejemplo, puede ser dentro de esa lista está la papa, la avena, la naranja, el jugo de naranja también, ¿verdad? Y se recomienda tratar de comer lo más sencillo, ¿verdad? Evitar alimentos formadores de gas, o sea, si ustedes saben que les cae mal brócoli, coliflor, frijoles, evitarlos, ¿verdad? Las comidas grasosas y muy condimentadas. Otra pregunta
hace algún cambio en su hidratación 1 o varios días antes de la carrera. Entonces, igual, 33 personas contestaron que sí hacen cambios en hidratación y 4 personas no hacen cambios, o sea, quiere decir que siguen consumiendo lo mismo que consumen siempre. ¿Qué fue lo que respondieron? Bueno, la mayoría dijo que tomaba más agua. Algunos pusieron más electrolitos, ¿verdad? Electrolitos entendido como suero oral, que es el suero que venden en la farmacia. Hidratante, ¿verdad? Que también es otro nombre que se utiliza para bebida deportiva. También pusieron evitar alcohol, gaseosas y tomar agua de pipa y consumir más fruta. Algunas personas fueron más específicas, ¿verdad? Y ya tienen su protocolo establecido. Este es el de una persona, ¿verdad? Que ya pone, digamos que ya 6 días antes ya empieza a aumentar el consumo de agua y va tomando suero y el día previo a la competición aumenta 1 litro de hidratante. Entonces ya esta persona ha probado y ya tiene su protocolo establecido. Si alguno no lo tiene, entonces es importante que lo vaya trabajando, ¿verdad? Para que se prepare bien, dependiendo, digamos, de la carrera a la que vayan a ir, ¿verdad? Porque también si van a una carrera más larga, es importante que se preparen más días antes. Y si la carrera es en calor, es muy importante no solamente consumir agua, sino también consumir bebidas con electrolitos. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de bebidas. Entonces, bebidas deportivas, pero se le llama a lo que nosotros conocemos como hidratante. Los hidratantes ahí, digamos que voy a hablar de marcas porque no estoy casada con ninguna, entonces puedo hablar de marcas en general. Las bebidas deportivas que nosotros conocemos, para las comerciales, están Gatorade, Powerade, ¿verdad? Sporade, esos son algunas bebidas deportivas, sí, deportivas comerciales, ¿verdad? Esas están formuladas, o sea, tienen una cantidad de carbohidrato y de electrolitos que le ayuda a hidratarse, ¿verdad? Y ayuda a hidratarse para, digamos, ejercicio que no sea de muy larga duración. Pero ¿qué pasa con las carreras que ya son en calor o que son más exigentes, ¿verdad? O más largas. Resulta que esas bebidas se quedan cortas en la cantidad de electrolitos. Entonces, se han formulado otras bebidas que contienen más cantidad de electrolitos, que tienen carbohidrato y también tienen electrolitos, sobre todo sodio. Entonces, ahí tenemos varias marcas: Electrolit, Tailwind, Scratch y Blue Octane. Después tenemos el suero oral. El suero oral es el suero de farmacia. Es el que venden en la farmacia, que puede venir en sobrecito, puede venir ya preparado, ¿verdad? Por ejemplo, Frutadex, ¿verdad? Pedialite. Entonces, ese suero originalmente está formulado para personas que están deshidratadas por vómito y diarrea. Entonces, es un suero muy concentrado en electrolitos. Nosotros podemos tomarlo como tal o lo podemos diluir, ¿verdad? La recomendación es diluirlo para que no haga una carga muy fuerte, ¿verdad? A nivel, digamos, de los riñones. Entonces se puede diluir al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si un sobrecito dice que hay que diluirlo en 250 mililitros, nosotros lo diluimos en medio litro. Entonces, así digamos que no queda tan cargado, porque nosotros no tenemos que reponer electrolitos porque estamos vomitando con diarrea, ¿verdad? Después tenemos las bebidas con electrolitos. Entonces, esas son bebidas, es una categoría aparte de bebidas que tienen electrolitos, ¿verdad? Principalmente sodio, pero no tienen carbohidrato. Entonces, lo que van a hacer es que van a ayudar a retener el agua en el cuerpo. Entonces, van a ayudar a hidratar. Entonces, ustedes mencionaron algunas, por ejemplo, Propel, NUM, Powerade Zero y Gatorade Zero. Esas les van a dar electrolitos, ¿verdad? Como sodio, pero no tienen carbohidrato, entonces no les van a dar energía. Entonces, ¿qué recomendaciones se dan de hidratación los días antes? Bueno, ahí lo primero es que cada uno establezca su protocolo de hidratación, ¿verdad? En general, estos son muy generales, hidrátese muy bien, ¿verdad? Eh, de tal forma que la orina salga clara, sin olor y sea abundante, o sea, que orine, digamos, bastante, y que la orina esté en un color entre 1 y 3 en la escala de coloración de la orina.
Después también se recomienda aumentar el consumo de sodio, agregar un poco más de sal a las comidas, ¿verdad? No se sabe exactamente la cantidad, porque digamos que cada persona tiene un requerimiento distinto, pero se le puede agregar un poquito más de sal a la comida. Y también se recomienda tomar suero oral máximo 1 litro diario. O sea, el suero oral en la concentración que es, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo ustedes compran un sobrecito de apo que se diluye en 1 litro, entonces tomarse un sobrecito al día, ¿verdad? Ese sobrecito lo pueden tomar en 1 litro o lo pueden diluir en 2 litros, ¿verdad? Y se lo van tomando en el transcurso del día. Después, algunas personas mencionaron el jugo de remolacha. Entonces, muy interesante este tema porque resulta que el jugo de remolacha tiene nitratos, ¿verdad? Los nitratos son unas sustancias, es una sustancia que es un precursor del óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que lo que hace es que dilata las, los vasos sanguíneos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los hace más grandes y pasa más sangre. Entonces, hace que llegue más flujo sanguíneo a los músculos. Entonces, mejora todo lo que es la circulación, ¿verdad? Entonces, regula el flujo sanguíneo y eso ayuda a la contracción muscular. Entonces, es una sustancia que se ha visto que sí mejora el rendimiento, pero hay que saber cuánto tomar, ¿verdad? Porque no es así como que, ay, me tomé una tacita de jugo de remolacha y ya, no. O sea, hay una dosis establecida. Esta es la dosis, ¿verdad? Que se recomienda. Aquí se las voy a poner de 6 a 7 miligramos de nitrato por kilogramo de peso, o sería lo mismo de 350 a 500 miligramos de nitrato. ¿Cuándo se toma eso? Resulta que se toma de 2 a 3 horas antes del ejercicio y se puede empezar a tomar con la carga de carbohidrato, digamos los días antes de la carrera. Entonces ya varios días antes de la carrera, 1 o varios días antes ya se puede tomar los nitratos, ¿verdad? Si fuera en forma de jugo, ¿verdad? Tiene que ser jugo de remolacha, ojalá preparado bien concentrado, ¿verdad? Que sea concentrado, que sea, ojalá de extractor, ¿verdad? Y habría que tomar 500 mililitros de jugo de remolacha, ¿verdad? Entonces, más o menos, esa cantidad de jugo va a aportar la dosis recomendada de nitratos. Y también hay suplementos, entonces aquí les puse varios suplementos, ¿verdad? Hay uno que se llama, es un shotcito, ¿verdad? Es una botellita que se llama Viret, que tiene 400 miligramos de nitrato. Entonces se toma esa botellita 2, 3 horas antes y digamos eso le puede ayudar. Lo que sí es que no se recomienda, digamos, tomarlo eh, sin haberlo probado en entrenamiento, ¿verdad? Tomarlo en la competencia sin haberlo probado. Siempre todo esto hay que probarlo antes para ver si le cae bien. También están unas pastillas que son de marca Advance que se llaman Revelo. Entonces resulta que estas pastillas también contienen nitrato. Aquí les puse una que trae nitrato y cafeína. Entonces muy interesante porque trae una combinación ahí de dos cosas que pueden ayudar para el rendimiento. Y después les puse este gel porque ese gel es un gel de remolacha. Lo que pasa con el gel es que no nos dice cuántos miligramos de nitrato tiene. Entonces no sabemos cuánto, ¿verdad? Cuánto nos aporta. Entonces sí trae remolacha, extracto de remolacha, pero no dice cuánto. ¿Qué recomendaciones se dan para los días antes? No pruebe cosas nuevas. Se recomienda tomar entre medio y 1 litro de bebida para deportistas, ¿verdad? Que puede ser, digamos, estas bebidas que les había mencionado, de Gatorade, Powerade, o puede ser electrolit, o puede ser la bebida, digamos, que usted utilice. El almuerzo o la cena se recomienda que sea alta en carbohidratos, o sea, que principalmente tenga carbohidrato. Aquí, digamos, les puse el almuerzo porque hay personas que no les gusta, digamos, como hacer la carga en la noche, porque después quedan muy llenos, les cuesta dormir, ¿verdad? Y entonces van a pasar mal la noche. Entonces también es válido hacer un almuerzo alto en carbohidrato y después una cena normal. Se puede hacer una merienda nocturna, o sea, que sea una merienda que tenga, por ejemplo, digamos, unas galletas, una fruta, ¿verdad? Algo así. Y después se recomienda no tomar alcohol.
El día de la carrera hay que ver los horarios de desayuno y salida. Entre más tiempo falte, más grande puede ser la comida. El desayuno se recomienda que sea alto en carbohidrato, bajo en grasa y en fibra. Vamos a continuar. Es importante que sea alto en carbohidrato, bajo en grasa y fibra y moderado en proteína. Entonces ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Puede ser pan con jalea, puede ser avena o cereal, puede ser pancakes, puede ser, si tienen el estómago para hacerlo, puede ser gallo pinto con huevo, ¿verdad? Si es más tiempo antes también, o puede ser arroz, ¿verdad? Arroz con huevo. Lo importante es que, digamos, que si falta menos de una hora, sea principalmente carbohidrato y pueden incluir alguna fuente de proteína si falta más de una hora, ¿verdad? Porque la proteína dura más tiempo en digerirse. Entonces nosotros vamos a ocupar más tiempo para hacer la digestión, ¿verdad? Y no sentirnos pesados. El día de la carrera, ¿qué se recomienda? Bueno, se recomienda no salir en ayunas, por lo que vimos, ¿verdad? De que es importante comer antes de la carrera para llenar las reservas de carbohidratos en el hígado. Pueden tomar café, ¿verdad? Si están acostumbrados a tomar café, pueden seguirlo tomando sin problema, porque el café, digamos, contiene cafeína y la cafeína, digamos, también les puede ayudar para el rendimiento. Si les cuesta comer alimentos sólidos el día de la carrera, pueden probar con comidas líquidas. Las comidas líquidas son suplementos como Ensure, Enterex, ¿verdad? Que son unas fórmulas líquidas que se pueden tomar mínimo una hora antes, hora y media antes, y eso les aporta carbohidrato y les aporta un poco de fibra y de proteína. La hidratación entre el desayuno y la salida. eh, Se recomienda tomar tragos de bebida deportiva o electrolitos. Entonces también aprovechar ese momento entre el desayuno, o sea, si ustedes desayunaron hora y media, 2 horas antes y después no toman nada hasta la salida, probablemente ahí ya van a ir bajando los niveles de hidratación. Entonces es importante tomar traguitos de bebida, ¿verdad? Específicamente yo no les diría como una botella completa o un litro o así, porque cada persona es diferente. Lo importante es que uno tenga líquido a mano y que se esté hidratando. Y también pueden hacer una merienda mientras esperan la salida, ¿verdad? En el transcurso de la hora anterior a la salida. Esto es un ejemplo de protocolo. Entonces, esta persona ya tiene todo muy bien probado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la carrera es una carrera larga de más de 3 horas, entonces ya esta persona consume arroz con atún y un huevo, ¿verdad? Dice que puede ser gallo pinto, pero que le da colitis, ¿verdad? Puede ser por los frijoles, entonces, pero ya se conoce. Lo importante es que ustedes sepan qué cosas les cae bien y qué cosas no para no comerlas el día de la carrera. También planificar este desayuno, ¿verdad? Eso es muy importante, planificar esta comida y no dejarla a la suerte, ¿verdad? Que si, por ejemplo, la carrera es fuera de San José y tienen que y van a comer en otro lugar, lleven su desayuno, ¿verdad? Lo que ustedes están acostumbrados a comer. En carreras de 2 a 3 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué come, verdad? Consume yuca, puré de papa, verduras harinosas, ¿verdad? O papas hervidas con sal y también sándwiches de mermelada o jamón. Entonces vean que esta persona ya lo tiene muy definido, ¿verdad? ¿Qué es lo que consume dependiendo de la carrera, ¿verdad? Si es una carrera más larga, si es una carrera 2, 3 horas, ¿verdad? Entonces es interesante. Algo que noté es que en esta pregunta de si hacen una merienda en la hora antes de salir o si comen algo, mucha gente no come nada, ¿verdad? Entonces, tal vez llegan y me pusieron que toman un poco de agua o toman hidratante, ¿verdad? Hay personas que toman una pastilla de sal, ¿verdad? Pero ese igual no le va a dar energía. Resulta que en el transcurso de la hora antes,
también es importante consumir carbohidrato, ¿verdad? Pero entonces uno va probando qué cosas le caen bien para incluirlas. Entonces, la recomendación es de acuerdo al peso de ustedes. Por ejemplo, si usted pesa 60 kilos, se recomienda 1 gramo de carbohidrato por kilogramo de peso. Entonces, si pesa 60 kilos, serían 60 gramos de carbohidrato. ¿Se lo tiene que tomar todo de una vez? No, eso sería en el transcurso de la hora antes. Y ese carbohidrato puede venir a partir de líquido, de sólidos, de semisólidos, ¿verdad? Líquido, digamos, puede ser alguna bebida deportiva. Sólidos pueden ser una galleta, una barrita, fruta. Semisólidos pueden ser, por ejemplo, geles, colados de frutas. Pero ahí lo importante es eh, que le presten atención a esta parte, porque vi, digamos, como un gran vacío en esto, ¿verdad? De que esa merienda en la hora antes de salir, muchas veces está ahí, digamos, como que no hay merienda, ¿verdad? Entonces, aquí les puse un ejemplo de una persona que pesa 65 kilos. Entonces, esta persona, de acuerdo a esta recomendación, necesita 65 gramos de carbohidrato, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, una forma de cubrir esos 65 gramos de carbohidrato sería con una botella de Gatorade, ¿verdad? Que esa botella de Gatorade tiene 34 gramos de carbohidrato y 2 tricopilias, que las 2 tricopilias le van a dar 30 gramos de carbohidrato. Entonces, uno suma 34 más 30, da 64 gramos de carbohidrato. Entonces, eso sería lo que la persona consumiría en el transcurso de la hora antes de salir. Pero puede haber muchas otras combinaciones. Estos son algunos ejemplos que me pusieron, ¿verdad? En el formulario. Medio paquete de galletas Nevada, ¿verdad? Eso aporta solamente 12 gramos. Si la persona, digamos, llegó y se comió medio paquete de galletas y tomó agua, está consumiendo poco carbohidrato. Un paquete de galletas crema, bueno, tiene un poco más de carbohidrato, 22 gramos. Lo que pasa es que las cremas tienen mucha grasa. Entonces, digamos que ese no es el mejor momento para consumirlas porque la grasa también va a retrasar la digestión y nosotros necesitamos que el carbohidrato se absorba rápido, ¿verdad? Entonces, estas galletas no son la mejor opción. También tenemos tricopilia, barrita de Jacks, colados de frutas que vienen en un rango porque va a depender de la marca y del sabor. Media manzana, ¿verdad? Tiene 8 gramos de carbohidrato, medio banano tiene 15, ¿verdad? Aquí. Y un gel energético, por ejemplo, tiene entre 14 y 30 gramos de carbohidrato. Ahí también varía dependiendo de la marca. Entonces, ¿qué contestaron ustedes? Bueno, los que hacen alguna merienda, ¿verdad? Que consumen algo antes de la salida, ¿verdad? De unos 10, 15 minutos antes de salir, puede ser un gel energético o gomitas o una barrita, que ahí lo que se recomienda es que la barrita sea alta en carbohidrato, que ustedes revisen la etiqueta nutricional y que principalmente tenga carbohidrato y que tenga poca grasa y poca proteína, ¿verdad? Porque lo que más necesitamos es carbohidrato. Después cuadrito de jalea, ¿verdad? Que sería la tricopilia, colado de frutas y pastilla de sal. Esas fueron algunas respuestas. Durante la carrera, ¿qué se recomienda? Bueno, se recomienda reponer el líquido, ¿verdad? Porque ustedes están perdiendo líquido por medio de la sudoración. Entonces, si uno quiere ser más exacto, uno calcula la tasa de sudoración, que es la cantidad de líquido que pierde por hora de ejercicio, ¿verdad? Y eso los entrenadores conocen, ¿verdad? La fórmula y entonces pueden guiarlos en ese proceso, ¿verdad? O igual el nutricionista, si están trabajando con un nutricionista. Se recomienda entre 500 y 1000 mililitros por hora. O sea, esa sería una recomendación, pero muy, muy general, ¿verdad? Porque cada persona tiene un requerimiento individual, ¿verdad? Después, en carbohidratos, se recomienda entre 30 y 90 gramos por hora. En sodio puede andar de forma muy general entre 300 y 600 miligramos por hora y puede llegar hasta 1000 miligramos por hora cuando la persona es un sudador salado. Quiere decir que que cuando suda, bueno, suda mucho y que también le queda sal sobre la piel. Entonces a eso se le llama sudador salado y tiene que reponer más cantidad de sodio.
¿Por qué se habla del sodio y no se habla tanto, digamos, de potasio, magnesio, calcio, ¿verdad? Que también se pierden en el sudor. Porque resulta que hay 10 veces más sodio que potasio en el sudor. Entonces, cuando nosotros sudamos, vamos a perder más sodio. Por eso es que es importante reponerlo. Y por eso vamos a seguir hablando del sodio. ¿Qué se recomienda durante la carrera? Se recomienda no sentir hambre ni sed. O sea, esto es algo muy básico, pero vieras que en las respuestas, alguien por ahí cuando les preguntaba que cada cuánto si consumían algo, ¿verdad? O comían, me decía que cuando sentía hambre. Y en realidad uno no debería sentir hambre. O sea, no debería ser que o quedar muy lleno o sentir hambre, no estar en los extremos, ¿verdad? Porque si ustedes, por ejemplo, ya sienten hambre, quiere decir que los niveles de azúcar en la sangre ya están bajando. Ni tampoco sentir sed, porque si sienten sed, eso es una señal de que están deshidratados. El consumo se recomienda repartirlo durante el ejercicio. Consumir por tiempo, ¿verdad? Que eso estuvo muy bien, ¿verdad? En las respuestas. Ustedes tienen como cada 15, cada 20, cada 30, cada 45 y no por distancia, ¿verdad? Porque en trail, digamos, es muy difícil calcularlo por la distancia. Aproximadamente cada cuánto pasarán por un puesto de asistencia. O sea, esto también es importante calcularlo para saber cuánto líquido recargar entre puesto y puesto, ¿verdad? Y siempre no escatimar, sobre todo si está haciendo mucho calor. Evitar los extremos, ¿verdad? De sub y sobreconsumo, ¿verdad? El subconsumo quiere decir que está consumiendo muy poquito y que le va a hacer falta energía, pero también hay personas que más bien comen más de la cuenta y quedan muy llenas y se pueden sentir mal, ¿verdad? Y digamos que eso tampoco, digamos que uno quiere que le pase algo. Es muy importante probar todo en entrenamientos, no en competencias. Entonces, no prueben nada en competencias, nada nuevo, ¿verdad? Todo que lo hayan probado en entrenamiento. En cuanto a los productos, es importante revisar las etiquetas y de las etiquetas de todo lo que tienen, ¿verdad? De toda la información que traen, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, queremos ver la cantidad de carbohidrato. Entonces, ver cuánto carbohidrato tiene, bueno, ver el tamaño de porción, ¿verdad? Para ver a cuánto corresponde esa cantidad de carbohidrato. Electrolitos, pero sobre todo el sodio. Entonces, revisar la cantidad de sodio que tiene el producto. Y hay productos que tienen otros ingredientes, como por ejemplo cafeína y aminoácidos, que ahora los vamos a comentar. Entonces, había otra pregunta que era que si consumía algún carbohidrato sólido o semisólido durante la carrera. Y muy interesante, ¿verdad? De todas las respuestas que me dieron, la que ganó, la que salió más alta, fueron los geles energéticos, ¿verdad? Que los geles son una opción muy práctica porque son fáciles de llevar, ¿verdad? Son fáciles de consumir, ocupan poco espacio. Entonces vean que de la muestra, casi el 64%, más de la mitad, consume geles durante la carrera. Pero aquí el asunto es, entonces vamos a hablar de los geles, ¿verdad? Hay una variedad de geles, ¿verdad? En el mercado y cada vez uno encuentra más, ¿verdad? Entonces hay unos geles que vienen, por ejemplo, este trae, aquí viene que dice que trae cafeína, este sí tiene electrolitos, este es de miel, este dice isotónico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir isotónico? Este, digamos, ahí viene con varios ingredientes. Este también trae cafeína. Este viene con chía y este trae aminoácidos y cafeína. Entonces nosotros encontramos en el mercado una variedad de geles bueno, ahí cuál gel escoger, ¿verdad? ¿Cuál me sirve más? Bueno, ahí lo primero es el, digamos, que a ustedes les guste, ¿verdad? Que les guste el sabor, ¿verdad? No van a estar con un gel que no les vaya a gustar porque si no, no se van a sentir motivados a consumirlo. Entonces es muy importante que les guste. Pero también hay que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, cuánta cantidad de carbohidratos tiene.
Entonces, revisen la etiqueta, ¿verdad? Y yo creo que de la charla de hoy lo que les puede quedar es la inquietud, o sea, que se vuelvan como más curiosos de revisar los productos que están consumiendo para ver, por ejemplo, cuánto carbohidrato tienen, cuánto sodio tiene, ¿verdad? Y si es posible sacar el cálculo por hora, ¿verdad? De lo que estoy consumiendo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, la cantidad de carbohidrato. Entonces, la cantidad de carbohidrato es muy importante. Después también, no solo la cantidad, el tipo de carbohidrato, ¿verdad? Pero ahí ya estamos entrando en un terreno, digamos, como un poco más complejo, porque hay que revisar los ingredientes de los geles y tienen, por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltodextrina. Esos son carbohidratos y esos son varios tipos de carbohidratos. Entonces, hay geles que son muy básicos, que solamente tienen digamos, por ejemplo, este gel de Honey Stinger, que es de miel, tiene solamente fructosa y glucosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trae. Pero hay otros geles que son muy sofisticados, ¿verdad? Y que es increíble lo que ha avanzado la tecnología de los geles, ¿verdad? Y las formulaciones, ahora los vamos a ver. Hay varias combinaciones, ¿verdad?, que se hacen de carbohidrato. ¿Y por qué se hacen combinaciones específicas? Para que el cuerpo pueda absorber una mayor cantidad de carbohidrato. Porque lo máximo que puede absorber de cada uno de estos, por ejemplo, de glucosa o de fructosa o de sacarosa, son 60 gramos por hora, ¿verdad? Entonces, lo que hace los fabricantes es hacer combinaciones, por ejemplo, glucosa, fructosa, glucosa, sacarosa, maltodextrina, fructosa, y esas combinaciones hacen que se pueda absorber más de 60 gramos de carbohidrato por hora. Entonces, aquí voy a enseñarles este gráfico, ¿verdad? Que es un poco complejo, pero lo que quiero que vean es, esta es la cantidad de carbohidrato que se recomienda. En una hora puede andar por 60 gramos de carbohidrato. Para 2 horas de ejercicio, entre 30 y 60 gramos de carbohidrato. Pero ya si el ejercicio va siendo más largo, por ejemplo, 2 horas y media o más, puede llegar hasta los 90 gramos de carbohidrato. Entonces puede andar en un rango entre 30 a 90, sobre todo si va a hacer más de 2 horas y media de ejercicio. Y ahora ha habido, digamos, un estudio específico con corredores de montaña que probaron darles 120 gramos de carbohidrato por hora. Eso es un montón, o sea, eso es una exageración de carbohidrato, pero los corredores lo toleraron, ¿verdad? Y lo que vieron era que el músculo utilizaba más carbohidrato como fuente de energía, ¿verdad? Entonces eso les podía ayudar a mejorar el rendimiento. Entonces, muy interesante la cantidad de carbohidrato. Después, si se consume hasta 60 gramos de carbohidrato, que sería hasta aquí, cualquier gel funciona. O sea, lo que quiere decir es que aquí tenemos, digamos, este gel CIS, ¿verdad? El gel Q, el Honey Stinger, que es de miel, hay un gel de tapa dulce, también funciona, ¿verdad? Todos estos geles funcionan bien hasta 2 horas de ejercicio. Si nosotros hacemos, digamos, de 2 horas y media o más, ya se recomienda una relación de carbohidrato que sería 2:1, ¿verdad? Sería 2 de maltodextrina con 1 de fructosa. Entonces, ¿qué gel tiene esa proporción? El Power Gel. Entonces, ve qué interesante. Si nosotros queremos consumir más de 60 gramos de carbohidrato, entonces incluir esta relación. Y si usted quiere andar por 90 gramos de carbohidrato o más, ya hay geles que son específicos, ¿verdad? Que son, por ejemplo, el Morten, el Betafuel de CIS o el High Fructose Gel de 226, ¿verdad? Entonces, estos geles tienen una combinación de carbohidratos que ayuda a absorber cantidades muy altas. Entonces, vean qué interesante el mundo de los geles, ¿verdad? No es solamente llegar y decir, bueno, voy a pasar al súper a comprarme un gel porque mañana voy a ir a hacer un fondo. No, o sea, es ver qué trae el gel, cuánta cantidad de carbohidrato tiene, ¿verdad? ¿Qué tipo de carbohidrato tiene? Y ojalá investigar la proporción de carbohidratos que tiene. Los geles también tienen otros ingredientes, como por ejemplo la cafeína. O sea, la cafeína se ha visto que ayuda a mejorar el rendimiento.
¿Por qué? Porque disminuye la fatiga. Entonces, si uno está en una competencia, le ayuda a sentirse menos cansado. Se recomienda de 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso, que eso viene siendo, digamos que para una persona de 70 kilos pueden dar de 140 a 200 miligramos de cafeína en la hora antes del ejercicio, de la carrera o durante el ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una etiqueta de un gel y aquí dice la cantidad de cafeína. ¿Ve? 35 miligramos de cafeína tiene un paquetito de gel. Entonces, esa cafeína le puede servir para mejorar rendimiento, pero la cafeína es importante saber cuándo tomársela, ¿verdad? Si van a empezar a tomar cafeína desde el principio del ejercicio, hay que seguir consumiendo productos con cafeína porque si no, más bien puede causarles un bajonazo de energía. Entonces, la recomendación sería, después de la mitad de la carrera, ¿verdad? Si es una carrera que va a durar, por ejemplo, 3 horas, ya a la hora y media ya podrían meter un gel con cafeína, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar a darles más energía, a darles como un empuje. Pero también es importante tomarse ese gel mínimo 1 hora antes de terminar, ¿verdad? Porque si ustedes se lo toman muy cerca, digamos, si se lo toman media hora antes de llegar a la meta, esa cafeína no les va a hacer efecto durante la carrera. Entonces es importante calcular y tomársela con tiempo para que les ayude. Después están los electrolitos, ¿verdad? Como por ejemplo el sodio, que ese, digamos, es muy importante, sobre todo en carreras de muy larga duración, ultras, ¿verdad? Y los aminoácidos que se incluyen en algunos geles, que eso supuestamente lo que hace es que disminuye el daño muscular, pero no se ha definido la dosis exacta. Entonces no se sabe si estas cantidades que traen los geles van a ser realmente efectivas porque son cantidades muy bajas. Entonces yo creo que más bien lo utilizan más como algo de mercadeo. Entonces aquí, digamos, les voy a enseñar unas tablas, ¿verdad? De forma rápida, nada más para que vean productos, ¿verdad? Por ejemplo, geles, barras, ¿verdad? Para deportistas, waffles, gomitas. Y cada uno, ustedes pueden revisar la cantidad de carbohidrato que tienen y la cantidad de sodio. Y vean cómo varía la cantidad de sodio, por ejemplo, en los geles. Pueden dar, por ejemplo, un Power Gel 205 con un GU regular que tiene 50. Entonces, las diferencias en cantidad de sodio, de carbohidrato, hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Y igual con las gomitas, ¿verdad? Hay diferentes gomitas. Por ejemplo, ahora están vendiendo una que se llama Mocachot, que tiene muy poco carbohidrato, pero cada gomita tiene 100 miligramos de cafeína. Entonces, eso podría ayudar a cubrir la dosis de cafeína para darles más energía, ¿verdad? Para disminuir el cansancio. Después también tenemos alimentos, ¿verdad? Pero estos alimentos son más tipo barras, colado de frutas, bueno, el cuadrito de jalea de tricopilia, papitas con sal, ¿verdad? Eso depende de cada persona, ¿verdad? Y depende, digamos, de lo que hayan probado durante los entrenamientos y qué cosa les cae bien. Lo importante es revisar la cantidad de carbohidrato, como les decía, y la cantidad de sodio. Otra pregunta es, ¿qué toman durante la carrera? Entonces, aquí estaba más repartido, ¿verdad? Pero la mayoría, casi un cuarto de todos, ¿verdad? De toda la población, toma bebida deportiva con electrolitos. O sea, que son esas bebidas que contienen una cantidad mayor de electrolitos, como por ejemplo Electrolit, Tailwind, ¿verdad? Que son bebidas específicas, especializadas. También había una parte que tomaba electrolitos, ¿verdad? Que eran bebidas con electrolitos sin carbohidrato, como por ejemplo las NUM, Powerade Zero, Propel y también el agua, ¿verdad? Que el agua siempre sigue siendo un hidratante muy bueno, ¿verdad? Y que es necesario en algunas veces para poder, si van a consumir algo más sólido, ¿verdad? Ojalá tener disponible agua para poder, digamos, bajarse la comida o lo que vayan a consumir. Otra cosa importante que no les mencioné de los geles es que
los geles usualmente es mejor tomárselos con agua, ¿verdad? Para no mezclar mucho carbohidrato, ¿verdad? Digamos, de tomarse el gel y consumir una bebida deportiva. Pero también tenemos la opción de los geles isotónicos. Los geles isotónicos vienen con una cantidad mayor de agua, ¿verdad? Son como un boli y entonces no necesitan agua para tomárselo, para consumirlo. Entonces usted lleva el gel y se lo puede tomar en cualquier momento, no necesita pasar por un puesto de asistencia, ¿verdad? Si se quedó sin agua, ¿verdad? O para tomárselo. Entonces eso es un detalle importante. En bebidas deportivas también tenemos una diferencia, ¿verdad? En la cantidad de carbohidratos, en la cantidad de sodio. Hay bebidas que son isotónicas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir isotónico? Que tiene la misma concentración de solutos o de sustancias, partículas que la sangre. Entonces, estas bebidas isotónicas usualmente son un poquito más bajas en carbohidrato que otras bebidas, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, aquí tenemos Tailwind, ¿verdad? Que se lo mencionaron, tiene carbohidrato, tiene sodio. Carbomax, que Carbomax es un suplemento de carbohidrato que sirve para aumentar el consumo de carbohidrato sin sabor, ¿verdad? Porque es un polvo que no tiene sabor, entonces uno se lo puede agregar al agua o se lo puede agregar, digamos, al agua con NUM y eso aumenta el consumo de carbohidrato. Vea que una medida tiene 25 gramos de carbohidrato y no tiene sodio. Después, otra pregunta es si toma cápsulas de electrolitos o pastillas de sal durante la carrera. Entonces, como tres cuartas partes de todo, ¿verdad? Consumen pastillas de sal y una cuarta parte no lo consume. Esas pastillas de sal, bueno, hay diferentes, ¿verdad? Diferentes marcas, tienen diferente cantidad de sodio, ¿verdad? Es importante revisar la cantidad que contiene una cápsula. Eh, pero también hay que tomar en cuenta el sodio que viene a partir de las bebidas y que viene también en los geles y en otros productos que ustedes consumen, porque también podría haber un exceso de sodio, ¿verdad? Que no es necesario y que más bien les podría caer pesado al estómago, más bien les podría causar como un malestar e inclusive les podría dar ganas de ir al baño o diarrea. Entonces es muy importante ver esa parte del sodio, la cantidad. Eh, Vea también incluir la sal de mesa, porque la sal de mesa es una fuente de sodio muy barata, ¿verdad? Entonces, un cuarto cucharadita de sal tiene 575 miligramos de sodio. Y aquí tenemos la cantidad de sodio de varias pastillas y de las tabletas NUM y las tabletas FIS y un sobrecito de suero oral también, ¿verdad? Que tiene más sodio en comparación con otros productos. Entonces, esas son diferentes fuentes de sodio que se pueden consumir durante el ejercicio. También algunas personas mencionaron las pastillas MUC. Las pastillas MUC no contienen sodio, lo que contienen es potasio y magnesio. Y resulta que nosotros necesitamos reponer más sodio que potasio y magnesio. Esto ya sería en casos muy específicos de que la persona tenga niveles bajos en sangre, ¿verdad? O estén cerca del límite bajo. Entonces también no es solamente llegar a la tienda deportiva o comprar unas pastillas de sal, ¿verdad? Sino que también para que se fijen que sean pastillas que contengan sodio principalmente. Pueden tener otros electrolitos, potasio, magnesio, calcio, pero que principalmente tengan sodio y la cantidad que tienen, ¿verdad? Para ver cada cuánto se la pueden tomar, si van a tomar pastillas de sal. Bueno, entonces ya viendo esto, es importante establecer una estrategia o protocolo para cubrir las necesidades por hora. Entonces, lo que se hace es que se monta como un plan, ¿verdad? De carrera, de cuánto voy a comer y cuánto voy a tomar por hora. Eso va a depender del gusto, ¿verdad? De qué me gusta, ¿verdad? Porque todo tiene que gustarme. Si algo no me gusta, no me lo voy a comer, no me lo voy a tomar. De la tolerancia, de la posibilidad económica y la disponibilidad de los productos. Entonces, ahí hay muchas fuentes, ¿verdad? De carbohidrato, de sodio y además, digamos,
formas de cubrir la cantidad de líquido que necesitamos. Tenemos que ver la combinación de líquidos y sólidos, ¿verdad? Entonces, saber si la persona solamente toma agua, si ustedes solamente toman agua y no toman ninguna otra bebida, quiere decir que ustedes el carbohidrato y los electrolitos los tienen que cubrir a partir de lo sólido y lo semisólido, ¿verdad? De los geles y las otras cosas que vayan a consumir, de las pastillas de sal, de todo lo que vayan a consumir. Si toman bebida deportiva o bebida con electrolitos, hay que tomar en cuenta la cantidad de carbohidrato que tiene y la cantidad de sodio, ¿verdad? De esas bebidas. También ver los productos que consumen, ¿verdad? Si son productos para deportistas, los geles, la gomita, las guarras, los waffles, frutas, galletas, ¿verdad? Las cuadritos de tricopilia, la fruta deshidratada, o sea, todo lo que van a consumir. Aquí tenemos ejemplos de protocolos, o sea, hay personas que sí lo tienen como muy establecido. El consumo es muy variable, ¿verdad? Lo que van a consumir, como les decía, puede ser cada 25, 30, 45 minutos o cada hora. Entonces, al final, uno puede repartir lo que uno va a consumir durante el ejercicio, pero lo importante es que cubra las necesidades, o sea, que cubra lo que necesita. Entonces, aquí, digamos, hay un ejemplo. En competencias cortas no consume nada sólido, ¿verdad? Si son carreras de más de una hora, trata de consumir 30, 40 gramos de carbohidratos. En competencias mayores a 3 horas, entre 60 80 gramos de carbohidrato. Entonces, vean qué interesante, porque esta persona ya maneja la cantidad de carbohidrato que consume dependiendo del tiempo de ejercicio. Entonces ya es una persona que está, digamos, más avanzada con el protocolo, ¿verdad? Y ya sabe qué cosas va a consumir, por ejemplo, cajeta, gomitas, por arriba de las 4 horas ha usado barras y papas hervidas y carbohidratos en polvo, como por ejemplo puede ser este carbohidrato tipo Carbomax. Otro protocolo, el tiempo de consumo va a depender del tipo de gel. Si tiene 22 gramos de carbohidrato, lo complementa con un colado Heinz, ¿verdad? Si es un gel que tiene mucho carbohidrato, no consume el colado, ¿verdad? Porque, digamos, ya ese gel tiene bastante carbohidrato. Entonces, ese es otro ejemplo de lo que consume una persona durante una carrera. Aquí les voy a enseñar un ejemplo de un cálculo, ¿verdad? Para que ustedes después desglosen lo que ustedes comen, ¿verdad? Y lo que toman y pueden calcular cuánta cantidad de carbohidrato y de sodio y de líquido consumen por hora de ejercicio. Entonces, esta persona hace un fondo de montaña de 2 horas, lleva una bolsa de hidratación con una botella de electrolit y una botella con agua. Cada 45 minutos se come medio paquete de galletas yema. Estas galletas tal vez se las come en un fondo, ¿verdad? De entrenamiento, pero ya en una competencia puede ser que esas galletas no le sirvan tanto si es una competencia más corta porque digamos que las va a sentir muy secas, ¿verdad? Y va a sentir como que no las va a poder tragar bien. Entonces ahí lo que hacen es que ponen cada cosa que consumen, por ejemplo, la botella de electrolit, la botella de agua, el paquete de galletas, porque digamos, consumir medio paquete a los 45 minutos y medio paquete a la hora y media. Entonces ahí ya está, digamos, el consumo para las 2 horas, ¿verdad? Entonces al final se come un paquete de galletas yema. Entonces, esta persona, aquí viene todo lo que consume, ¿verdad? En los carbohidratos que tiene cada uno de los productos, la suma, ¿verdad? El total, y lo divide entre el tiempo de ejercicio. Como son 2 horas, entonces se divide entre 2 y da 33, ¿verdad? Y está dentro del rango, ¿verdad? De 30 a 90, pero tirando más para el límite bajo. En líquido, la suma, ¿verdad? Dio 1125 entre 2, da 562 mililitros por hora. Y el sodio del electrolit, el electrolit es alto en sodio, eh, y el paquete de galletas yema también aporta un poco de sodio, y el total entre 2 da 258. Este se queda un poquito por debajo de los 300, ¿verdad? Miligramos por hora de sodio,
pero eh, no es un fondo tan largo, o sea, digamos, no son 3, 4 horas, ¿verdad? Entonces, digamos que no es tan crítico, pero lo mejor sería tratar de cubrirlos por lo menos los 300 miligramos por hora, sobre todo si suda mucho o si está muy caliente. Y bueno, después del ejercicio, después de la carrera, muy importante, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas, entonces primero agradecer por haber terminado bien. Los objetivos van a ser recuperación y rehidratación, entonces recuperar las reservas que gastaron, ¿verdad? Las reservas de carbohidrato, recuperar el músculo y rehidratar, ¿verdad? Que quiere decir recuperar los líquidos que perdieron por sudor. Se recomienda consumir los nutrientes dentro de los primeros 30 minutos post ejercicios. Lo ideal es que lo consuman en el transcurso de la hora, pero entre más pronto consuman nutrientes, mejor. Sobre todo, digamos, carbohidrato, proteína y el líquido, ¿verdad? Entonces, reponer el líquido que perdieron. Entonces, aquí vienen las cantidades que se recomiendan en gramos por kilogramo de peso, que eso, digamos, específicamente se los pueden, si trabajan con un nutricionista, se los pueden calcular, ¿verdad? Y ahí es muy importante combinar carbohidrato y proteína, ¿verdad? No solamente consumir un nutriente, sino que haya carbohidrato y proteína. Y ese puede ser a partir de una merienda de recuperación o de una comida fuerte. Por ejemplo, si la carrera termina y va siendo hora de almorzar, entonces puede ser un almuerzo, ¿verdad? Puede ser, digamos, una merienda también, ¿verdad? En la mañana o en la tarde, pero entonces, digamos que combine carbohidrato y proteína. Puede ser en forma de batido, ¿verdad? Un batido de fruta con leche, pueden ser sándwiches, pueden ser burritos, puede ser una pasta. Aunque yo creo que ya pasta no la van a querer ver mucho si comieron pasta los días antes, más bien van a tener ganas de comerse como un casado ahí con alguna carnita y, digamos, arrocito, frijoles, ensalada, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ojalá consuman nutrientes lo más pronto posible después de haber hecho el esfuerzo. Y bueno, entonces, esa sería la presentación. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ay, los voy a habilitar, disculpen, es que los puse en silencio. Ahora sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Mónica, soy Jeffrey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Jeffrey, ¿cómo vas? Eh, Bien, gracias. Saludos ahí, de la distancia. La presentación no la puedes hacer llegar. O sea, aquí la guardamos, pero sería interesante tenerla por ahí o la grabación. Sí, yo voy a mandársela a Giselle. Le puedo mandar también el PDF. Claro, entonces nosotros se las enviamos a los correos. Listo, gracias. Con mucho gusto, Jeff.